Hola, muy bien. ¿Cómo están acá? Una alegría volverme a encontrar con ustedes. Estamos transmitiendo en vivo, por supuesto, miércoles 30 de abril, 16:30 horas en la ciudad de Buenos Aires. Esto es Café Literario. Para quienes se conectan por primera vez, mi nombre es Adriana. Compartimos casi media horita sobre textos, libros, reseñas, comentarios. Siempre saludamos. Nos gusta que el chat se llene de saludos, de recomendaciones, de comentarios, de ideas. Lo que a vos te inspire, este taller será bien recibido. Y bueno, hoy vamos a ir directamente a compartir un texto, en realidad una nota sobre un texto. No vamos a compartir el texto en forma directa. Me interesó el autor, hace bastante que me interesa, lo he abordado de diferentes lugares. En este taller creo que nunca lo hemos trabajado. Me estoy refiriendo a Javier Sinaí. ¿Sí? Javier Sinaí nació en Buenos Aires en 1980, es periodista, publicó los libros Camino al Este, Crónicas de Amor y Desamor de 2019, Cuba Stone, 3 historias en coautoría en 2016, Los Crímenes de Moisés Ville, una historia de gauchos y judíos del 2013, y Sangre Joven, Matar y Morir antes de la adultez, con el que obtuvo el premio Rodolfo Walsh de la Semana Negra de Gijón, ¿sí? Un festival muy importante de cine policial, de género policial. En el 2015 va a ganar el premio Gabriel García Márquez de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano por su crónica Rápido, Furioso, Muerto, publicada en la revista Rolling Stone. Sus textos han aparecido en La Nación, en Clarín, en medios web, varios distintos. Fue corresponsal en Sudamérica del Universal México, editor de Rolling Stone Argentina, y colaboró en distintas revistas en México, en Perú, en Suiza. Dictó talleres, y creo que dicta actualmente, y seminarios en España y varios países de América Latina de escritura creativa, ¿sí? ¿Por qué lo traigo hoy? Bueno, también me gusta de tanto en tanto traer escritores de generaciones más cercanas a las épocas que estamos transitando en este momento. Si bien abordamos muchos autores clásicos, o no tan clásicos, pero digamos más de otras generaciones, también nos gusta intercalar con autores que también exploren otros formatos literarios. En este caso, la combinación del escritor y el periodista es súper interesante. Y la nota, que hace un rato confundí, les dije el texto, porque bueno, al fin y al cabo es un texto, valga el lapsus que cometí. Es un texto, una nota periodística, tal vez no es una novela, obviamente, no es un poema, pero siempre sigue siendo un texto, que salió hace algunos años la nota ya. Me pareció que puede ser interesante compartirla con ustedes, así que vamos directo a la nota. Los datos anteriores que compartí, que tienen más que ver con los datos biográficos, digamos, los saqué de la revista Anfibia, una revista de cultura, una revista digital que recomiendo por sus notas de literatura especialmente. Y la nota que voy a leer ahora está en Infobae, se llama, en el suplemento Cultura, La Caja de Letras, cómo rescaté un antiguo libro sobre los orígenes de la comunidad judía en la Argentina. Uno de sus libros más conocidos en relación a esta temática son Los Crímenes de Moisés Ville, una historia de gauchos y judíos, que si no lo leyeron se los recomiendo. Si alguien lo tiene en su biblioteca y tiene ganas de traerlo para que lo podamos compartir, si alguien lo tiene, podemos ahí socializarlo, porque la verdad que vale la pena leerlo, vale la pena. Está muy bien escrito, en una forma muy amena, muy emotiva y muy documentado, ¿no? Por eso digo que este maridaje de periodismo y escritura me parece súper interesante cuando quien escribe es una persona seria, ¿no? Y que se documenta.
Acá va a buscar en Sangre Joven, Matar y Morir antes de la adultez, va a contar la búsqueda, cómo, ¿no? A través de la búsqueda de un texto incunable, inhallable, sobre el periodismo yiddish, se va a centralizar a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, y que se va a transformar en un viaje en el tiempo y en la recuperación de una memoria perdida, ¿sí? Así es la bajada del titular de la nota de Infobae. Aparece acá, ¿no? Otra vez la memoria, que lo hemos trabajado tanto en este taller en relación a la identidad y cómo muchas veces la literatura viene a coser esos bordes, ¿no? Que no podemos a veces recuperar esos recuerdos, y cómo la literatura, la imaginación, la búsqueda de esa memoria perdida, hay una esperanza de recuperar, ¿no? Aquello que creemos perdido, ¿no? Me estoy refiriendo no a la memoria cognitiva, puede ser también que la incluya, por supuesto, siempre va a estar ahí y está en juego, claro que sí, pero me refiero a esa memoria que tiene que ver con la identidad, con un pasado, no siempre propio, ¿no? Puede ser un pasado de tus padres, de tus abuelos, de tus vecinos, ¿no? Donde lo generacional, ¿no? Lo identitario está ahí muy fuerte. Y esta nota está escrita en primera persona. Dice: hace unos 10 años encontré un libro bajo capas de olvido y tiempo, y fue como una revelación. Ocurrió mientras estaba haciendo una investigación sobre unos asesinatos cometidos en una colonia agrícola santafesina, lo que a la larga después se iba a convertir en el libro, en Los crímenes de Moisés Ville. Y el libro del que hablo, contaba la historia, o mejor, la prehistoria del periodismo judío en la Argentina. Había sido publicado en 1929 en Buenos Aires y estaba en yiddish, la lengua que trajeron los judíos de Europa del Este. El título, mi yiddish es pésima, la pronunciación, así que lo voy a decir en castellano: Apuntes para la historia del periodismo judío en la Argentina, y el autor se llamaba Pinie Katz, con K, exactamente, K-A-T-Z. Hola Ruth, ¿qué tal? Buenas tardes, qué gusto tenerte ahí. Hoy sos la primera que me deja un mensaje en el chat, así que siempre tenemos en este espacio, saludamos a los primeros que se conectan. Después se suma otra gente en diferido, pero bueno, el mimo de que estés ahí en este horario para mí es un montón. Entonces les decía que Apuntes para la historia del periodismo judío en la Argentina data de 1929 y el autor es Pinie Katz. Atención con ese nombre, igual después si me piden el link de la nota lo van a ver escrito, por si quieren seguir investigando, yo haré lo propio. Dice: hoy lo tenemos en español, la caja de letras, hallazgo y recuperación de Apuntes para la historia del periodismo judío en la Argentina. Lo hemos traducido, lo hemos rescatado, pero déjenme contarles cómo fue. Apareció Marta, presente, dice: hola, ¿qué tal? Ya me estaba preocupando, Marta. No, es un chiste, por favor. Déjenme contarles cómo fue que hemos rescatado, ¿no? Me gusta la palabra que usa el autor, rescatar la memoria, ¿no? No es que pretendemos viajar hacia atrás y reproducir tal o cual momento, sino rescatar. La palabra rescatar, al menos a mí me sugiere que también hay algo de lo activo, de quien va al pasado, ¿no? De quien investiga, de quien busca, de quien sueña, de quien escribe. Puede ser un cuento, no necesariamente tiene que ser un documento periodístico. Pero en la idea de rescatar, primero que pienso en un tesoro, ¿no? Los tesoros, se rescatan, y donde hay algo de la propia selección,
no voy a tomar todo, sino que voy a elegir tal vez, me gusta la palabra rescatar, ¿no? Déjenme contarles cómo fue. Me enteré sobre la existencia de ese libro gracias a Liau Toker, ¿sí? Gran escritor. Hace mucho que no volvemos a él, pero le hemos dedicado varios cafecitos, ¿sí? Un grande. Dice, uno de los últimos y más relevantes idillistas argentinos. Él me lo mencionó en un correo fechado en junio de 2009. ¿Lees Yiddish? Hay un libro de Pini Katz sobre periodismo Yiddish en Argentina que debe tener material acerca de tu bisabuelo y su periódico. Esto le decía, le dijo una vez Liau Toker a Javier Sinaí, ¿sí? Mi bisabuelo, Michal Cohen Sinaí, había sido uno de los pioneros y su periódico, Der Wiedercall, El Eco, había aparecido en marzo de 1898. Estamos hablando del bisabuelo de Javier. Der Wiedercall fue rudimentario, pero también épico. Fue el primero y generó todo un revuelo entre los inmigrantes judíos que por entonces vivían en Buenos Aires y, por cierto, yo no leía Yiddish. Y por cierto, yo no leía Yiddish. Se me movió la pantalla y no pude puntualizar como corresponde. Pero ¿por qué me interesaba Der Wiedercall? Porque este periódico fue contemporáneo de aquellos crímenes de Moisés Ville y yo buscaba saber si los había informado en sus páginas. Después del atentado a la AMIA, donde se conservaba un ejemplar del periódico, no pude encontrarlo. Es posible que el IWO, ¿sí? El Instituto de Preservación de Cultura, el Instituto Judío de Investigaciones, aún tenga aquel ejemplar archivado en algún lugar, pero yo nunca lo vi. Por eso necesité perseguirlo en otras fuentes. Así que pasé a buscar el libro algunos días más tarde por la casa de Toker, y esa fue la primera vez que tuve en mis manos apuntes para la historia del periodismo judío en la Argentina. Con Ana Powasek de Breiman, a quienes todos conocemos como Hannah, una mujer siempre dispuesta a cultivar el Yiddish, criada por 2 sobrevivientes del Holocausto, empezamos a traducirlo en el IWO. Ella me lo traía desde la lengua de mis ancestros y yo lo tecleaba y después le daba un estilo literario fiel al original. Apuntes para la historia del periodismo judío en la Argentina me sorprendió porque era como un libro de aventuras. Los héroes y algunos villanos eran un puñado de periodistas inmigrantes bastante quijotescos en la Belle Époque, llegados a un confín del mundo, Buenos Aires. Cargaban con los abrigos viejos que habían traído desde la Rusia zarista, con samovares y con ritos milenarios que en esta ciudad valían poco o nada, y a veces, mientras trabajaban de cualquier cosa, se ocupaban de fundar una nueva tradición basada en los artículos de prensa. El libro los mostraba en toda su humanidad, con sus iniciativas vocacionales y también con sus competencias despiadadas y aún con sus miserias personales. Lo sorprendente es que cualquier periodista del siglo XXI entiende todo eso perfectamente. El periodismo cambió, los periodistas no tanto, dice Javier Sinaí. Un ejemplo de lo que dice el libro, y acá viene el encomillado, estoy leyendo textual, que él a su vez encomilla. Una persona que tenía una imprenta y quería hacerla popular, creía que una buena manera de lograrlo era a través de un periódico. Con una máquina para imprimir los anuncios de los teatros, que necesitaban de letras grandes, de modo que los imprenteros debían abastecerse de ellos, pensaba, ¿por qué van a estar las máquinas apagadas cuando no hay que prensar para el teatro?
linotipistas hay y pueden trabajar. La redacción es el menor problema. Hay tantos en esta comunidad que quieren mostrar sus conocimientos y que quieren ver sus nombres impresos. Y por otro lado, tenemos una tijera para recortar y pegar notas de otros periódicos. Esto es lo que cita Sinaí. Dije héroes, dije villanos. Pienso, por ejemplo, en Abraham Vermont, uno de los animadores más controvertidos de su tiempo y también, según nos informa Katz, uno de los que les dio al periodismo judío argentino el primer tono. Shmuel Rolansky, otro escritor relevante, coincide. Abraham Vermont fue el primer periodista que hizo un periódico sensacionalista argentino. Hay muchos nombres que estoy citando, no se asusten, que vamos a recuperar después y rescatar también algunos para seguir avanzando en próximos cafés. Para su vida cotidiana, Vermont necesitaba apenas 2 cafés por día, dice Katz, y dormía en una piecita muy oscura a donde extendía diarios como sábanas para taparse. 2 veces por semana publicaba La Voz del Pueblo, Die Volksstimme. Pero Vermont no fue un hombre inmaculado que dio todo por la causa de la prensa, sino más bien un diablillo pícaro que también se metió con los problemas personales de la gente, con las intrigas, con los chismes. ¿Les suena algo de todo esto? Bueno, ya fue inventado hace mucho tiempo. Para él era tan fácil alabar a alguien en su periódico como insultarlo de la peor manera al día siguiente. Esto lo escribe Katz y lo reproduce y lo cita Javier Sinaí. También se decía que estaba metido en el asunto de la trata de mujeres, muy grave entre los judíos de esa época. Katz no lo cree. De hecho, Vermont publicó reportajes y denuncias contra los tratantes. Sus claroscuros, a veces admirables y a veces tragicómicos, son los que lo hicieron humanos, como los periodistas, que son de carne y hueso. Hola, Cora. Ya me estaba extrañando también ahí que no estuviera Cora dando el presente. Miren que tomo lista, ¿eh? Fascina, casi 100 años más tarde, este libro sobre reporteros de nombres perdidos, quizás porque su autor no es cualquiera. Pini Katz fue una persona muy relevante dentro de la comunidad judía de las primeras décadas del siglo XX. Periodista, escritor, traductor, entre muchas traducciones del español al yiddish, por ejemplo, tradujo el Quijote y tradujo Facundo de Sarmiento, Quijote de Cervantes, por supuesto. Fue un activista político, un activista cultural, fue uno de los fundadores del diario Die Presse, ¿sí? Y de la rama local de la organización ICUF, lo que se dice un hombre de letras de altísimo perfil, que por si fuera poco, escribía con gracia y estilo. El libro va a mostrar el periodo de 1898 hasta 1914, que también, por supuesto, fue recordado sin idealizaciones por otros autores. En el mismo año de 1914 tenemos a David Goldman, que va a escribir en su libro Die Juden in Argentin, los judíos en la Argentina, acerca de la cantidad de cadáveres que yacen en el cementerio literario argentino, refiriéndose a los periódicos de poca vida. Goldman calcula que en esa breve etapa surgieron 40 periódicos. Sin embargo, visto a la distancia, pienso que fue un periodo apasionante. En esos años nacieron o dieron sus primeros pasos algunas instituciones que fueron luego pilares y, por ejemplo, en 1951, perdonen la pronunciación, a veces prefiero leerlo solo en español, pero bueno, me tiento e iré aprendiendo, la revista Der Spiegel, El Espejo, miró hacia atrás y definió aquellos tiempos como la época heroica del periodismo judío. Pero los pioneros se convirtieron con el paso de los calendarios
en figuras difusas o en la mayoría de los casos en simple materia de olvido. Adelantémonos ahora un par de años. Es 2014. Los crímenes de Moisés Ville acaba de ser publicado y mi amigo Norberto Chav, que también es un periodista quijotesco, me pregunta mientras tomamos un café si no conozco otra historia parecida a la de esos asesinatos. Chav por entonces está iniciando su sello Ediciones del Empedrado y ha encendido su radar de temas. Me quedo pensando un rato, no conozco otro cuento como aquel, pero hay algo que me quedó en el tintero y es la idea de rescatar la voz directa de esa generación de pioneros. Especialmente porque la mayor parte de lo que escribieron, de lo que dijeron, fue publicada en yiddish y hoy es ajena a la gente que desconoce ese idioma. Y es una pena porque entre fines del siglo XIX y la década de 1960 hubo una enorme cantidad de diarios, revistas, libros que contaron la vida judeo-argentina y que además es una parte de la vida argentina, ¿sí? Esto lo decimos muchas veces, ¿no? Es parte de la vida argentina. En una proyección de casi un siglo, de 1898 a 1989, 337 publicaciones judías vieron la calle de acuerdo a Alejandro Duhovny, investigador del libro y la edición. Había entre los judíos una fiebre comunicativa, eso me lo dijo una vez Esther Swartz, una de las directoras del IWO, y como señala un refrán en yiddish, todo aquel que tuviera al menos una mano o un pie, escribía. Hermoso. Hay que rescatar algo de todo eso, pienso, y le hablo a Chav, de apuntes para la historia del periodismo judío en la Argentina. Le digo que es un libro maravilloso, útil e incluso necesario. No sé cómo, pero lo convenzo. Así que en los años que siguieron, continuó junto a Hannah el trabajo de traducción hasta completar todo el libro. Y a eso le agrego un prólogo y 278 notas al pie. Me encantan esos trabajos de investigación en serio, donde las notas al pie son otro libro, donde tenés el prólogo que es otro libro. Es buenísimo cuando pasa eso, es un lujo para los que nos gusta también leer ficción, pero también leer material de investigación. Y a eso le agrego el prólogo, ¿no? Siempre yo digo el prólogo. Hay prólogos que son una maravilla en sí misma. Y así, estas 278 notas a pie de página que dice Sinaí que van a dar contexto a tantas cosas que se cuentan. La quijotada se cumple. Finalmente aquí está la caja de letras, hallazgo y recuperación de apuntes para la historia del periodismo judío en la Argentina de Pini Katz. Y dice, como para ir concluyendo, en la cultura judía hay una idea que me gusta para referir a la transmisión y la herencia, la cadena de oro de las generaciones, die goldene Kette. Quizás también podamos decir algo así con estos apuntes, hallados, el hallazgo, linda palabra también, y recuperados, y junto con ellos toda esta escritura, una verdadera caja de letras que es propiedad de periodistas valientes, aventureros, caóticos y tercos, héroes y villanos a los que Pini Katz redimió de la bruma y del olvido. Bien, vamos a seguir con esto. Esta nota son las notas que a mí me gustan porque de ahí podés sacar muchísimas lecturas. Así que acá dejé planteado el tema y vamos a seguir próxima semana, por supuesto. Este viernes nuevamente tenemos un feriado de por medio, un puente, feriado puente, así que les deseo para todas aquellas personas que han sido, son trabajadoras, un enorme abrazo y a quienes fueron alguna vez trabajadores y hoy son jubilados, que puedan disfrutar también del merecido descanso, ¿sí? Y muchos también que continúan trabajando más allá de la jubilación.
nos vamos a reencontrar próximo miércoles en este espacio virtual y sí, ya el próximo viernes 9 de mayo nos vamos a encontrar en nuestro horario habitual en los 2 horarios del taller literario presencial. Nuevamente, un placer, espero que les haya gustado la temática de hoy. Vamos, no se preocupen por las citas, si hay autores alejados en el tiempo. La idea es cuando recurrimos también a autores tan lejanos en el tiempo, partimos de un autor más cercano que va para atrás, pero siempre lo articulamos con nuestro presente o con nuestro pasado, no necesariamente el de otros. Así que bueno, la idea es esto. En Colonia Domínguez hay muchísima info, por supuesto, sí. Falta gente que los digitalice. Sí, qué pena. Bueno, esperemos que pronto aparezca voluntarios, voluntarias, gente que pueda digitalizar todo ese material, porque la verdad que es una lástima que mañana se pueda perder. Muy feliz día, Adriana, y dice gracias a vos. Bueno, a ustedes por acompañarme y nos estamos viendo entonces, como les dije, próximo miércoles por acá. También, bueno, hoy no hemos saludado al comienzo, saludamos al final, a los que nos dejan comentarios por WhatsApp, por mail, por YouTube, por pasillo, todo vale. Agradecemos mucho desde todo el equipo, todos los mensajes tan amorosos que siempre nos mandan. Hasta la próxima. Que disfruten, que estén bien y bueno, como siempre digo, tengo el link de la nota para quien le gusta leerla en tranquilidad y le cuesta más a lo mejor lo de escucharlo solamente, y vamos a ir buscando material que se nombra en esta nota. Quien tenga ganas de ir tomando nota, de hacer sus propias búsquedas, encantada y acompaño con lo que pueda. Hasta pronto. No, gracias a ustedes.